Bueno, pues vamos a comenzar, si os parece. Muchísimas gracias por participar en esta jornada, que como sabéis se enmarca dentro de la programación de nuestra Oficina de Transformación Digital, Acelera Pyme. La jornada se ha programado en colaboración con Garapen y en colaboración también con la Universidad y con la Raíz Electrónica. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Asía, que es responsable de la Raíz, que es quien va a llevar a cabo la jornada. Y antes de comenzar, comentaros un poquito acerca del programa Acelera Pyme. Como bien sabéis, las oficinas Acelera Pyme las ha puesto en marcha el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con el objetivo de fomentar la digitalización en las pymes. En la jornada de hoy vamos a hablar de energía, vamos a hablar de mecatrónica, un poco para ver cómo se está transformando gracias a las tecnologías digitales, cómo se están transformando las industrias, principalmente en el ámbito de la robótica, de la mecatrónica, etc. Entonces, tenemos con nosotros a Juan Carlos, que nos va a comentar. Juan Carlos, voy a compartir pantalla y cuando tú quieras, comenzamos. Hola, buenos días a todos. Os agradezco que, aunque sea online, estéis presentes. Hoy vamos a hacer un recorrido por encima de qué es la situación actual respecto a la mecatrónica en Euskadi, pero bueno, gracias a nuestra relación con lo que es el resto de España, por nuestra actividad, tenemos una vista bastante clara de cómo es la empresa y cómo también se percibe esta tecnología por la sociedad. Bueno, un poquito para que me conozcáis, mi expertise es la automatización. Llevo más de 20 años, no sé cuántos, trabajando en esto de automatización. En Smart Grids, por ejemplo, he trabajado hace ya 20 años en sistemas de producción avanzada, en robots software, en tratamiento de datos para tomar decisiones, bueno, un poquito de todo. He tenido la suerte de trabajar en innovación. Bueno, no voy a hablar más de mí y ahora vamos a hablar un poquito más de qué vamos a tratar. Hoy vamos a tratar puntos relacionados con la sociedad, la mecatrónica, la energía y el tiempo. Vamos a pasar al primer punto. Bueno, nosotros, principalmente en Euskadi, tenemos una tradición industrial bastantes años por delante, o por detrás, en la que principalmente nos hemos dedicado a la industria pesada. Ha habido una transformación progresiva. ¿Y por qué? Pues porque toda la industria pesada se ha ido desplazando a países en los que los materiales y la mano de obra es más, todos sabéis. No solo eso, sino que ya en otro proceso posterior hemos tenido una migración de empresas y de fabricación de productos que se hacían en nuestro país, pero se han ido fuera por los mismos motivos, pero es que además tenemos que añadir otro punto más, que es que han adquirido tecnología. Ya no solo son países que son capaces de ofrecer materiales económicos, sino también mano de obra económica y además tecnología. Principalmente, nuestro país en general es bastante experto en la fabricación mecánica. Cuando hago fabricación no me refiero solo a medios productivos, sino a lo que es la inteligencia, lo que es el trabajo mental. Por ejemplo, la escuela más importante de ingeniería en Vizcaya es la de mecánica. ¿Pero eso por qué es? Pues porque provenimos de una tradición, que lo hemos comentado. Venimos del mundo del mecanicismo, de lo mecánico. Y eso deja una impronta. Eso deja una impronta a la hora de tomar decisiones, de la forma de pensar, a la forma de concebir las instalaciones, a la forma de educar, a la forma de preparar a nuestros técnicos. Y lamentablemente eso ya es algo que forma parte del pasado. La tecnología está avanzando hacia algo que es la mecatrónica. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás trabajando en un tema de mecánica, hay determinados conceptos
pues el consumo, el rendimiento energético, la eficiencia energética, la dificultad o el diseño o el tiempo de ajuste de las máquinas que es inherente a la mecánica. Por tanto, no, tú en ese aspecto no vas a trabajar. No trabajas en él porque, en definitiva, la mecánica necesita una fuente de movimiento anterior. Ya lo hará aquel. Ya lo hará aquel, no es buena idea. Ya estamos, ahí empezamos a perder la vista, el foco del problema. De hecho, no hay problema. Ese es el asunto. No hacía falta, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es un poquito la mecatrónica? Ahora voy a hablar de energía, pero bueno, la energía, que cuando hablamos de energía, siempre nos focalizamos en las fuentes de producción de energía, nos focalizamos en el consumo, pero lo importante de la energía es para qué es. ¿Qué es? ¿Para qué es? Para transformarla. ¿En qué? Pues una definición sencilla de toda la vida es la capacidad de hacer trabajo, de producir movimiento. Trabajo, movimiento. Pero vamos a pensar ese trabajo, ese movimiento, ¿a qué se refiere? ¿Solo a mecanismos como puede ser este? No. También tenemos trabajo útil en las oficinas técnicas, en la gente que desarrolla proyectos, pues en el transporte, pero hoy no vamos a hablar de transporte, no de transporte. El CO2 del transporte no nos importa. Eso ya tiene sus pueblos. Nosotros nos centramos en la industria y en el tejido industrial, incluyendo las capacidades personales de la gente a la hora de desarrollo, que es lo que desde luego a nosotros como la red nos preocupa mucho, mucho y mucho. Por eso yo entiendo que la energía también es la actividad intelectual. Porque además reúne una serie de características. Las formas de trabajar cambian en el tiempo. Si vamos a la anterior, a la transparencia anterior, aquí veis en esta enorme sala llena de gente dibujando, ¿cuánta energía había ahí incorporada para hacer un diseño industrial? Muchísimo, muchísimo. Muchos recursos, hay energía. Ahora, las nuevas técnicas en ese camino del diseño, por ejemplo, han avanzado y tenemos que un puesto de CAD es capaz de reemplazar, pues, te diría que la mitad de los que están ahí. Eso es el asunto. Ya veis, eso es la optimización. Ahí hemos optimizado, pero en otras cosas no. Entonces, vamos a intentar, sobre todo, que la energía que utilicemos sea eficiente. No es tanto cómo genero energía y cuánta genero. Por cierto, mi especialidad es generación, transporte y utilización de energía. Por eso, no vamos a centrarnos, a focalizarnos constantemente en quiero generar verde. ¿Qué más me da? ¿Qué voy a seguir gastando energía sin control y voy a llenar todos los terrenos de parques eólicos? Sí, son muy verdes. De centrales fotovoltaicas, sí, son muy verdes. No, tenemos que racionalizar el consumo de energía. Y hay métodos y hay técnicas. Y esto es lo que todos nos hablan también. Es muy importante que entendamos una cosa. Igual que estoy focalizando el asunto en el tema intelectual, que luego veremos por qué, la industria es movimiento. La industria es movimientos sencillos. Esto sale y entra. Vaya, sin más, ¿no? Pues así tenemos miles de dispositivos, decenas, cientos de miles de dispositivos haciendo esos movimientos constantemente en el tiempo. Los ingenieros hacemos movimiento. Es un poco nuestra forma, o lo evitamos, una de dos. En el caso de los puentes lo evitamos. Pero en el caso de las máquinas y de la industria es mover, siempre mover. Y cada movimiento consume energía y tiempo. Por lo tanto, esto es muy importante. Esto yo creo que es muy importante. Porque además, cuando hacemos las cosas mal, le derrochamos. El hecho, por ejemplo, de que tengamos un defecto que hace que esa producción hasta ese punto sea inválida, ¿qué ha ocurrido? Hemos tirado toda esa energía. Hemos metido energía en ese producto que va a la basura y encima luego tiene otro coste energético de reciclaje, aparte del impacto medioambiental que puede tener. Entonces,
Es muy importante que lo que hagamos, lo hagamos bien. A veces correr mucho no es bueno, pero también es cierto que si durante un proceso de fabricación tardamos menos y apagamos las máquinas posteriormente, lo que vamos a conseguir es un ahorro energético. ¿Por qué? Porque el balance que hemos hecho de eficiencia es mayor. Pero el tiempo es importante. Y esto es un poco la idea hacia dónde van todos. A mí me gusta fijarme en... Esto es como clase. Si tú quieres copiar, ¿qué le vas a copiar? ¿Le vas a copiar al que saca peores notas? No. Vamos a copiarle a alguien que saca buenas notas. Pues, en el caso de este tema de la eficiencia energética, de las mejoras continuas e incrementales, los mejores son los japoneses, sin duda alguna. Sin duda alguna. Aunque aprendieron de los americanos, pero bueno, es una historia larga. Pero el asunto es que ellos son los mejores. Fijaros que ellos tienen programas gubernamentales en los que incluyen la industria y buscan el máximo rendimiento. Es una isla, su capacidad de generación de energía es muy limitada. Por lo tanto, el aprovechamiento de los recursos energéticos es fundamental. Y ellos llevan con estas políticas que ahora parecen novedosas, llevan años. Años, décadas. Es increíble, pero es así. Los demás no nos hemos fijado en aquello. Ahora sí, ahora parece que nos fijamos. Por lo tanto, ellos ya tienen planes, equipamientos orientados a ese objetivo. Ya han superado el objetivo de las calidades de producción, han superado el objetivo de los defectos y ahora están en la reducción energética. La reducción energética para ellos es fundamental. Y ya os lo digo, es que es una isla. Entonces, si veis aquí, realmente existe una evolución que bueno, nosotros no sé, depende del sector industrial en el que estemos hablando, vamos a estar más a la izquierda, más a la derecha, pero en la derecha no estamos todavía. A la derecha incluye conceptos que son bastante... involucran a toda la sociedad y a todo el tejido industrial. Hace falta un trabajo más de fondo, menos personal de las industrias y más probablemente corporativo de los gobiernos. Bien, bueno, como os comentaba, depende, nuestra idea mecanicista, claro, tiene ciertas limitaciones. Los sistemas muy mecanicistas no tienen información, no nos dan información, porque simplemente son trozos inertes de materia, sin información, sin capacidad de transformar lo que hacen en información. Eso lo que nos da lugar a procesos descontrolados. Es así, es sencillo. Si no hay algo sobre lo que yo pueda corregir, no puedo corregir. Entonces se produce un descontrol. Si yo no sé, cuando estos movimientos sencillos, no sé dónde se encuentra el elemento que se mueve, no sé si se está moviendo a una velocidad constante, no sé si se ha parado. No, hay un montón de información que esa información correctamente tratada me da lugar a poder encontrar defectos, a poder corregir el proceso. ¿Consecuencia de que no podamos corregir un proceso? Que se va a generar defectos, se va a generar basura. Hemos perdido energía. También, cuando un proceso no está controlado, no tiene un feedback, no tiene una realimentación de datos, entonces lo que nos encontramos es que no sabemos exactamente dónde nos encontramos. Y eso es importante. Eso es importante. Eso también se aplica a lo que son la necesidad de trabajo. Cuando un proceso está descontrolado, eso genera trabajo. Genera trabajo ineficiente. No es trabajo, es pérdida de energía. ¿Y cuál es esa? Gente de mantenimiento que está ajustando constantemente equipo. Eso hace que tengamos defectos, eso hace que tengamos
escasa, la escasa mano de obra que tenemos, que es escasa, en tareas de ajuste que un sistema moderno no requiere. ¿Por qué? Porque se autoajusta, porque tiene datos y esos datos, entre algoritmos, se realimentan y se autocorrigen. Esto es muy sencillo. Si vosotros, el que ande, el que corra, ya sabe que si le está marcando el reloj el ritmo, va a ir al ritmo del reloj. Si no, ¿cómo sabe? Sabe que ha salido y sabe cuándo ha llegado el ritmo. Hace un promedio, pero ¿ha sido todo el rato promedio o ha corrido mucho en un ratito y otro ha ido andando? En la industria se busca la regularidad. Estas gráficas que veis aquí son simplemente campanas de Gauss de distribución. Nuestro objetivo siempre es tener la gráfica de abajo. Que tengamos la mínima variabilidad. Si tenemos mucha variabilidad, la cosa va mal. O si se nos desplaza, no sé saber, pero sería algo terrible, pues bueno, todo eso va a suponer que vamos a necesitar más recursos materiales, más energía y más personas. Por tanto, tenemos que ir a modelos de fabricación, a modelos de gestión del personal, a modelos de trabajo en los que los recursos se optimicen. Y para eso necesitamos procesos controlados. La mecatrónica, no habla de mecatrónica, no sé contar lo que es, pero ya lo La mecatrónica nos permite tener procesos controlados. Bueno, quedamos con la idea. Bien. Ahí tenemos un dibujito con un sistema de producción, más o menos para saber una idea. Hay robots, hay personas. Importante, hay personas. No podemos tener sistemas productivos sin personas. Claro, ¿qué personas? Bueno, tenemos personas con cierta cualificación técnica. Porque todos los procesos de mover, hemos dicho mover cosas, los solventamos técnicamente. Con la ingeniería tenemos infinidad de formas de solventar el movimiento, de trasladar objetos, pero no tenemos forma de generar conocimiento mentalmente. Solo de momento estamos los humanos. Y hay determinadas tareas que requieren la toma de decisiones inmediata. Y el humano es ideal para este tipo de cosas. Entonces, como aquí veis en esta representación del sistema de producción, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos máquinas. De todas esas máquinas que están dentro de lo que es la tecnología de la mecatrónica, lo que nos están es proporcionando regularidad. La campana esa que hemos visto anterior, esta que hemos visto, a ver, esta de abajo, esta regularidad, ni la verde ni la azulita, nos están proporcionando esa regularidad y además nos están fluyen datos a nosotros. Pero como además son sistemas muy estables, que es la característica que tenemos. Ojo, estable no quiere decir que esté haciendo lo que tiene que hacer, está haciendo lo que nosotros le hemos mandado que haga. Puede que nos equivoquemos, pero es bastante obediente. Él nos va a dar la información que se correlaciona con lo que nosotros esperamos. Con esos datos, ¿qué podemos hacer? Pues como es un sistema, ya como veis, aquí está modelado en 3D. Pues esta misma modelación en 3D la podemos hacer previa a su generación. Podemos prever qué es lo que va a ocurrir. Aquí no hacemos algo y a ver qué tal sale, ¿no? Tenemos la capacidad de diseñar el resultado desde lo que es simple y llanamente la concepción mental. Por tanto, aquí es muy importante las personas. Esto nace de una capacitación y con unas herramientas como modelar el mundo. El mundo industrial lo modelamos con herramientas, lo virtualizamos. Yo lo suelo llamar que es una capa de abstracción. Al final trabajamos con capas de abstracción. Por ejemplo, si vemos este cacharro que tiene unos botones, un display, la tecnología que subyace aquí atrás, a mí realmente ahora mismo, yo sí sé, pero no porque saberla, porque esto es una función. Para nosotros es una función. ¿Qué función hace? Moverse. Y esta es la función de movimiento. Y además, con esto podemos regular cómo queremos que se mueva, de dónde a dónde, con qué velocidad, con qué fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora esto, que físicamente cumple esa función,
ya no, para nosotros, desde el punto de vista del diseño de la fabricación de máquinas y desde la propia planta, es la función mover para adelante y para atrás controladamente, con esta morfología. Y esto yo lo coloco en mi sistema de diseño, en mi CAD, elijo por sus características y ya tengo un producto que esta parte de la máquina, esta parte de la funcionalidad, esta parte del proceso está controlada. Todo controlado. Me ahorra muchísimas horas. Pero sobre todo lo he virtualizado. Fijaros, ese es el concepto interesante de todo esto. Virtualizamos. Soy capaz de prever cuánta energía va a utilizar este dispositivo, cuánto tiempo va a tardar, porque es determinista, cuánto tiempo va a tardar en hacer su trabajo. Por lo tanto, yo estoy ya sabiendo cuánto me va a costar producir el producto, cuánta energía voy a gastar, cuánto CO2 voy a emitir. Un equipo de estos me va a decir cuánto CO2 es su potencial de emisión. Por supuesto, va a depender del mix energético, de otras vainas, pero bueno, vamos a pensar que es una constante para nosotros en este caso. Y además, aquí atrás tiene una conexión. Bueno, en este en particular incluso tiene una conexión Bluetooth. Esto nos da datos, nos está hablando. Si hacemos un análisis 4.0 de la información, podemos prever la vida de este equipo, cuándo empieza a tener más funcionamiento, podemos prever cuándo tenemos que recambiarlo, podemos prever también si se está degradando, qué grado de degradación tiene. Por lo tanto, vamos a poder meter pautas de mantenimiento que nos van a evitar la rotura temprana del equipo. De nuevo, volvemos a no generar basura. De nuevo, volvemos a llevar al equipo a su posición de trabajo mejor para la producción para que no consuma más. Porque ya sabéis, si yo quiero andar y tú te opones a que yo ande, me cuesta más. Esto es igual. Esto, como hemos visto, sale y entra. Y recordad, de estos hay cientos de miles de dispositivos haciendo esto en la industria. Cientos de miles. Son los grandes olvidados. Ese es un poquito el tema. Vale, bueno, entonces, esto para que os centréis. En cuanto a la tecnología mecatrónica y robótica, la mecatrónica empieza aquí, es un sencillo equipo que incorpora mecánica, movimiento eléctrico, potencia electrónica, generación de la fuerza por parte de la electrónica, la conversión de energía eléctrica en lo que hace falta para mover un motor, y luego control, y además en este caso una interfaz de usuario. Eso es la mecatrónica. Si veis, juntamos un montón de tecnologías, las empaquetamos y hacemos lo que os he dicho antes, creamos una función. Hemos puesto una capa de abstracción. Detrás de toda esta tecnología nos hemos quedado con la funcionalidad, la fuerza, la velocidad y la capacidad de posicionar. Eso es lo que nos hemos quedado. Pero dentro tenemos un montón de subsistemas. Esos subsistemas, si los combinamos, vamos a robots. Esto podría ser un robot en el sentido de que es programable. Lo puedo programar. Fijaros, esta es una ventaja en Japón, que me viene a mí a la colación. En Japón, el concepto de robot es mucho más amplio. En Europa hay una normativa que considera que hace falta poderse mover en el espacio para ser un robot. Cuando en realidad en Japón eso no es. A partir de aquí, para ellos es un robot. Y eso hace que a la hora de concebir las instalaciones, su conjunto de herramientas, su toolset, se llama. Ellos tienen más posibilidades a la hora de automatizar robóticamente. Son esos detalles, son pequeños detalles que hacen, igual que hemos dicho que antes, venimos de la mecánica y pensamos como mecánicos. Pues ellos, cuando piensan en robots, piensan en otras cosas. Claro, pero esto es un tema cultural, ¿no? Quiero decir que el trabajo que hay que hacer no es tanto, o sea, por supuesto que sí, también en la industria, pero también en la base de la sociedad. Ahí vamos. Ahí vamos. Ese es el tema. El paradigma está ahí. El cambio está ahí. No es por falta de tecnología. Ese es el tema. Sí, eso es. Entonces, por eso pone aquí pongo que, fijaros, todo esto son robots. Hay robots con distintas formas porque se adaptan a distintos tipos de trabajos. Distintos tipos de trabajo, por ejemplo. Si yo quiero mover esto de aquí a aquí,
No necesito más que moverme en este sentido y en este sentido. Estos son grados de libertad. Si necesito moverme ya en este cuadrado y para arriba y para abajo, estos serían 3 grados de libertad. Y ya, que sería esto que pone cartesiano 3 veces. Esto que es escala, además, ese se va a mover así, va a colocar las cosas donde queramos y las va a girar. Y luego ya, si necesito una muñeca humana, porque yo quiero esto, ponerlo así, porque lo voy a meter aquí en este agujero, aquí tengo un agujero, tengo que meterlo así, luego sacarlo y colocarlo aquí. ¿Habéis visto? He movido la muñeca, me la he girado. Eso es un robot, lo que todo el mundo llama robot. Pero las características son las mismas. Un robot no es... Quitaros la cosa esta del robot, a quitar el trabajo, todo eso no. El robot es tonto perdido. O sea, un robot no es una máquina inteligente. Es una máquina con capacidad de repetición de movimientos en el espacio. Punto. Eso es lo que es. No es nada más que eso, ¿no? Podrá existir, como hemos dicho aquí, una interfaz de usuario, una interfaz de programación que sea más amigable o menos amigable. Podrá existir herramientas que le colocamos y le darán las capacidades de mover otros objetos. Nada más mover. Todas estas máquinas mueven. ¿Cuál va a ser la diferencia? Por ejemplo, el balance energético. La dificultad de mantenimiento. El coste de uso. Una máquina pequeña como esa de abajo, basada en ejes lineales, su coste de uso es bajísimo. En relación, por ejemplo, a un robot antropomórfico. Estas ventajas en Asia las conocen. Por lo tanto, ellos se van eligiendo el equipo va más ajustado a lo que tiene que hacer. ¿Esto pasa aquí? No. Por comodidad, porque es que yo ya conozco esto y no quiero aquello. Todas esas cositas, esas trabas que nos colocamos mentales, porque son mentales y no son reales, nos impiden ser competitivos. Y además nos meten en sistemas más complejos. Es que yo he aprendido aquello. Entonces, eso, y eso va en relación a lo que comentabas. Es un tema de base. Es que, no, es que eso no es para mí. Eso no es para mí. No, sí, es para mí. Es para ti, lo que pasa es que hay que meterle... No. Entonces, cuando... Para esto, nosotros, por ejemplo, somos profesionales en el tema de aconsejar, pero no somos los únicos. Hay más. Las propias ingenierías, nosotros intentamos formar en este camino. Vamos a ver qué es lo necesario para... O sea, tú quieres hacer esto, vamos a ver cuál es la topología, la tipología de robot más adecuada para ese trabajo. Estamos hablando de menos inversión, misma producción, menos consumo energético, mayor facilidad de mantenimiento por parte de las empresas. En definitiva, estamos haciendo más robustas las empresas con esa política. Sí, hacer más competitiva, más eficiente y todo basándote en un pequeño cambio de mentalidad que lo que te hace es, bueno, ser ético. Eso es. Yo también puedo, ¿no? Bueno, luego os voy a tirar abajo la idea esta de que por ser eléctrico es más eficiente. Así. Ser eléctrico no quiere decir ser eficiente. Como hemos visto, puedo hacer el mismo trabajo con una máquina ajustada o con un robot ajustado a ese trabajo, o puedo coger un robot que no está ajustado. Eso para empezar. Ya en la fase de selección, por muy eléctrico que sea, estamos fallando. Pero es que luego, en la concepción de la máquina, como hemos visto, nuestra idea mecanicista, diseño mecánico, no, el tema del rendimiento, pues es un poco, bueno, por ahí, ¿no? Si tú no has metido en tu educación lo que es el ahorro energético, no funciona. ¿Qué pasa en España? Pues en España es bastante común. Esa variable, lo que es el coste de uso energético, no se conjugue. No se conjugue. Por lo tanto, no se piensa en ese camino. Y si no se piensa, el resultado es el que tenemos. Entonces, fijaros, un simple hecho, un robot industrial. En este caso, pues yo hablo un poquito más de lo que conozco. En este caso es un robot de Kawasaki, pero podría ser otra marca. En principio, es Kawasaki. ¿Ellos qué pasa? Son japoneses. Volvemos otra vez. Dicen, es que nosotros tenemos que ser eficientes. Ellos es que tenemos que ser eficientes. Entonces, ¿qué trabajan en ese camino? ¿Qué hacen? Bueno, tú cuando corres, nosotros cuando corremos,
queremos parar, ¿no? Eso es de acelerar. Si corremos mucho, el que haya hecho sprints ya sabe lo que pasa, ¿no? ¿Cómo llega al final? Ya acalorado. ¿Por qué? Nuestro cuerpo disipa esa energía, la está disipando, la saca fuera, la saca como calor. Pues las máquinas funcionan igual, exactamente igual. Una máquina para frenar tiene que reducir toda esa energía, eso es energía, energía cinética se llama, eso está moviéndose y eso hay que disipar. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Pues sin más, pones una resistencia eléctrica, como es un motor eléctrico, le haces que funcione al revés como generador y esa energía de frenado, pues la soltamos y la tiramos al aire, alentamos. Eso es una pérdida de energía. ¿Se puede hacer algo? Sí. Hay otra cosa que se puede hacer. Esa energía de frenado, por ejemplo, eso se hacen los trenes, esa energía de frenado convertirla de nuevo en energía eléctrica. No la tiro, sino que le doy el formato de la red sobre la que yo alimento. Entonces, eso es una tecnología que es frenado regenerativo, con devolución de energía. ¿Qué ocurre? Que si nuestras máquinas, esto por ejemplo es el ejemplo de una máquina, que es una máquina paletizada, es un robot grande que pesa una tonelada, mueve cargas de hasta 500 kilos y se está moviendo constantemente, constantemente, todo el día. Y todo el día está acelerando y frenando, acelerando y frenando. ¿Cuál es el objetivo que se ha planteado esta gente? Y si yo la energía, cuando yo acelero gasto mucha energía, luego ya me mantengo constante, ya sabéis, me pongo a correr, acelero, me cuesta, ahora voy al trote, ya voy bien y luego acelero. Bueno, pues esto es igual. Si yo podía coger la energía de frenado y darse la energía de aceleración, mi balance sería energético muy bueno, porque me devolvería la energía. Lo que necesito para acelerar, como para frenar. Y esta es la idea. Claro, eso supone, pues, aquí ya veis, 2,3 toneladas de CO2 que ha dejado de emitir esta máquina. 16 horas, 2 turnos, 200 días. Los japoneses no trabajan tanto, ¿no? 200 días, no parece mucho. Dinero, está en dinero, efectivamente. Es dinero que entra dentro de la cadena. Claro, en una fábrica no hay una de estos. Hay bastantes más. Este tipo de máquina, por ejemplo, que sepáis, existe, es una constante en cualquier productor de alimentos. Cualquier fábrica que produzca alimentos tiene equipamiento de esto. O sea, potencialmente estaríamos hablando de 2,3 toneladas por cada robot de paletizado que hay en España que se está yendo que estamos generando innecesariamente. Y todo porque la tecnología de esa máquina no está diseñada para ser eficiente. O sea, no todo es igual, como habéis visto. Esto es un poco el ejemplo. ¿No? Es todo eléctrico, sí, los robots son eléctricos, sí, pero mira, este va a pensar. Estos mismos cacharros que tengo aquí, llamo cacharros, es una costumbre, están pensados para que, si no se están moviendo, no consuman energía, como la tele. Se ponen en stand-by, no consumen energía. Pero es más, llega más lejos, dicen, no, y además puedo hacer un modo de trabajo que sea de bajo consumo, porque la solicitación que tiene este equipo, por lo que sea, en estos momentos requiere menos energía, menos movimiento, pues puedo hacer que consuma menos. En su diseño está integrado. Yo no tengo nada que hacer, solo tengo que decirle, ponte en modo de bajo consumo, y él lo hace. Entonces, es importante eso. ¿Eso es una constante en todas las máquinas? Pues no. Por eso tenemos que entender que eléctrico y consumo energético sí es lo mismo, pero eléctrico y rendimiento y sostenibilidad tampoco. No es una igualdad. Ahí no hay una igualdad. Pues esta es la parte interesante también. Bueno, el panorama que tenemos en general, especialmente en Euskadi, además, es bastante desolador en cuanto a la pirámide poblacional. Nosotros, en nuestra empresa, tenemos problemas, o sea, verdaderos problemas para contratar gente. No gente. Que igual no sé qué edad tenéis vosotros que estáis por ahí,
Pero yo estoy ya pensando en jubilarme y esa gente que no hay es la que nos va a tener que pagar las pensiones. Entonces, no hay mucha salida. No hay mucha salida. Hay que actuar. Entonces, ¿cómo hay que actuar? Pues tenemos que entender que tenemos que hacer que nuestra industria requiera de menos mano de obra intensiva la mínima. Mano de obra intensiva la mínima. Sean las máquinas las que trabajen en desplazar objetos, que es lo que os he dicho. Básicamente en la industria desplazamos objetos. Eso es el 80 o 90% del trabajo. Puede ser una herramienta o puede ser lo que sea, pero desplazamos objetos. Entonces, eso tiene que estar automatizado. Tenemos que automatizar. Es una necesidad de mercado y una necesidad impuesta por la fuerza laboral, las personas que vamos a tener disponibles en el futuro. Es así. Alguien dirá, bueno, pero nos van a venir un montón de gente fuera de esos a trabajar. Ya, pero ese modelo no es competitivo. Porque la misma forma que yo estoy planteando esto, en Asia ya está. No sé si sabéis que China no fabrica con millares de chinos enfrente de un puesto de trabajo. No. ¿Qué va? Eso era antes. Porque China también tiene un problema poblacional. Tiene un problema importante. Y sus empresas están tecnificadas. Más allá de lo que mucha gente piensa, muy tecnificadas. Como China, por ejemplo. Pero en Japón pasa lo mismo. En Japón tienen un problema. Pasa que en Japón llevan ya mucho tiempo, 15 años por lo menos, con esa perspectiva. ¿Y qué están haciendo? Hacen cosas, ellos hacen cosas. Se están preparando para ese futuro. ¿Cómo se preparan? Pues es multisectorial. Por deciros un ejemplo, vosotros aquí no vais a ver jamás un robot de servicio. Un robot de servicio es una máquina que se mueve entre las personas, diseñada para mover entre las personas y para ayudar. Pues en Japón los robots de servicio es una realidad. Están en los hospitales, están en los centros asistenciales, están donde hay gente mayor. ¿A qué? A tareas, descargar esas tareas de las personas, de esas personas, pues que, no hay. Entonces, ¿para qué dejan las personas? Para esas tareas que requieren habilidades, no mover cosas. Las mismas camas son camas inteligentes, son camas robotizadas que alcanzan posiciones determinadas para que sea fácil levantar al anciano y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ellos ya trabajan en este camino, llevan trabajando. Por eso digo, hay que mirarles qué están haciendo los japoneses. Hacen cosas como esta. Hacen cosas que bueno. Disculpad que... Bueno, para ser yo un tecnólogo no he manejado bien el tema de la alarma. Pensaba que la quitar. Bien, entonces aquí es donde entra el tema. Y tenemos una buena oportunidad, pues ¿para qué? Porque esto que hablo como una oportunidad. No nos podemos poner las manos en la cabeza porque es que hay solución. Definir el problema, lo que difícil es definir el problema está definido. Bueno, pues hay solución. Hay solución. Tenemos que trabajar en el sentido de que entendamos que la tecnología está aquí y necesitamos personas que la utilicen. ¿Qué personas son las que van a utilizar? Jóvenes. ¿Qué tenemos que hacer? Orientarles hacia esta actividad. Tenemos que ayudarles a que vean esto atractivo. No solo rascar una guitarra y... ¿no? También eso lo pueden hacer en su tiempo libre. No hay ningún problema. Pueden seguir tocando guitarras. Nosotros, por ejemplo, como iniciativa propia, pues hemos creado unos talleres de STEM, unos talleres de robótica para chavales pequeñitos, entre 10 y 12 años. Y bueno, estamos intentando desde la base, pero hay más acciones. Yo en algún momento he planteado, todavía nosotros tenemos gente de cierta edad, gente mayor, 50 para arriba, que la cabeza la tienen perfectamente y se les empieza a apartar de la empresa. No, eso es un error.
No, es que este siempre ha hecho de soldador. ¿Cómo va a manejar un robot de soldadura? ¿Lo has intentado? No, no lo has intentado. No se ha intentado, hay que intentarlo. Yo creo que también ahí tenemos otra forma de trabajo. Tenemos que ir reciclando. Como nuestros sistemas de productivos van disminuyendo la necesidad de mano de obra, pero aumentando la necesidad de gente capacitada para manejar los equipos, no quiere decir que lo tengan que diseñar. No hace falta un nivel de ingeniero para esto, sino hace falta un nivel de utilizador. Es otro nivel. Entonces, ¿por qué no vamos migrando a la gente hacia esa tecnología conforme se va haciendo mayor? Tú ya deja de coger pesos y empieza a trabajar con tu cerebro, ¿no? Tenemos tecnología para hacerlo. Esto es lo bonito, que tenemos tecnología para hacer ese cambio. Antes decían, es que la mujer no puede trabajar en la industria, porque claro, fíjate que levantar pesos. Yo soy el Si no hay más chicas en la industria es porque no se dirigen hacia ella. Porque ya la tecnología que tenemos no requiere ser de la gimnasia, sino aquí. Eso es muy importante. Entonces, esa visualización, nosotros desde la empresa podemos hacer algo, pero organismos como vosotros, los que trabajáis en la promoción, creo que tenéis todo por hacer, o todas las herramientas para poder llegar. Nosotros podemos orientar o ayudar, pero ahí, si no trabajamos en eso, todo lo demás... Bueno, pues estoy pensando que no solo en la industria, en cualquier sector, ¿no? El poder automatizar tareas que nos llevan mucho tiempo, meter facturas a mano o hacer presupuestos a mano. Eso, por ejemplo, es un tema que traje yo, que son los RPAs, que son los Robot Process Automation, y eso está a la orden del día. Eso está a la orden del día, pero también. Al final son tecnologías no mecanicistas. Sí. Eso es un ejemplo, mira, este ejemplo es otro ejemplo de robot. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que está haciendo una persona? Está copiando de un formulario, introduciéndolo en otro formulario. ¿Qué es eso? Movimiento. Estamos moviendo, solo estamos moviendo. Y mover no es un trabajo, no aporta valor. Yo porque coja esto de aquí y lo pongo aquí, este objeto sigue costando lo mismo. No, ahora cuesta más, porque esta operación de traslación, de hecho, que no le ha aportado ninguna característica nueva, lo único que ha hecho es encarecer. Por eso, todo lo que es mover hay que reducirlo al mínimo coste energético, que al final es coste económico. Bien, entonces, como ya vemos que tenemos un panorama de poca gente, pues tenemos que charla. ¿Qué me ocurre a mí? Yo trabajo diariamente con ingenierías, todas me trasladan su problemática. No tengo gente. Hasta no hace mucho, lo habitual es que en una ingeniería, integrador, desarrollador de máquinas, se fabricase todo, de todo. Bueno, como la necesidad hace virtud, pues poco a poco, al tener menos recursos, van buscando sistemas parecidas a estas. ¿Y por qué? Porque pueden predecir los resultados, no tienen suficiente gente, llegan antes al mercado. O sea, hay una serie de características que la mecatrónica te permite alcanzar que con un procedimiento de trabajo clásico. Entonces, por eso también eso es un beneficio. Como os estaba comentando antes, ahí veis una máquina de diseño. Eso es una virtualización. Eso es el famoso gemelo digital y toda la vuelta esa, pero para que sea realmente un gemelo digital, lo que tiene que haber en la realidad luego tiene que ser correspondiente en la mayor medida posible. Si es al 100%, será un gemelo digital. Y si no, pues será su primo. Es primo digital, pero no será su gemelo. Entonces, tenemos que tener claro eso. Bueno, un poco centrándonos con el tema de la energía, pues nada, ya sabéis, esto es una cosa que se ha dicho toda la vida, pero que es verdad. Gota a gota vaciamos un poco un pantano. Entonces, si volvemos a los movimientos más sencillos en la industria que se realizan de forma ineficiente, pues, por ejemplo, utilizando aire comprimido, utilizando hidráulica, son sistemas que requieren de mucha energía
potencial que tienes que generar para usarla cuando toque. Con lo cual, tú siempre estás consumiendo energía porque tienes que mantener pues, un pulmón de comprimido, una presión de un fluido, X. Eso es un consumo latente, constante. Ya hemos dicho que esto, la mecatrónica, los equipos mecatrónicos como estos, pues se desconectan. Ellos solo inyectan energía cuando se necesita hacer ese trabajo. Tenemos cantidad de equipos consumiendo día y noche los 7 días de la semana sin hacer trabajo. Generando que una demanda energética que no somos capaces de satisfacer adecuadamente, ¿no? o que si la vamos a satisfacer va a ser a costa de otras cosas, porque la energía siempre es a costa de algo, ¿no? Ocuparemos terreno, contaminamos el aire, hubo una factura, que por supuesto hay que tener en consideración que, bueno, paneles fotovoltaicos, aerogeneradores, hemos trasladado el coste medioambiental de la fabricación de esos equipos a otro país. Hemos cambiado la contaminación de sitio. Eso no nos gusta verlo, pero es así. Y eso se tiene que amortizar. ¿Cómo lo amortizamos en comparación a otro sistema? Pero no eso es así, eso no funciona así. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es consumir poco. Pero no consumir poco privándonos, sino consumir poco porque vamos a ser eficientes. Vamos a inyectar la energía necesaria y suficiente en cada momento. Eso es lo importante. Bueno, aquí un caso sencillo de aplicaciones es tenemos cantidad de equipos en la industria pues, que están haciendo este movimiento, esto es un movimiento, están haciendo este movimiento de forma ineficiente, con un ratio de 1 a 10 aproximadamente de emisiones de CO2 respecto a un sistema como este. Que dice que sea este, pero como este. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos un potencial de mejora. Estamos hablando de costos pequeños, que multiplicados por muchas industrias vamos a tener un beneficio muy alto. Eso es lo de la gota de antes. Si quitamos la gotita en cada sitio con una inversión pequeña, estamos hablando de que si un robot industrial puede estar sobre los 20.000 euros, un equipo de estos puede estar por 1.000. Y el retorno que nos va a dar energético, y sobre todo en el aspecto del propio consumo del equipo, en el aspecto del control de calidad que hemos visto, de la información que nos va a dar para mejorar nuestro proceso, de la reducción de las pérdidas, de la reducción de basura. La basura es un problema, eso es un problema grande, es mucho más grande que otros problemas. Pues todo eso estamos dando con inversiones pequeñas. Siempre ponemos los focos en cosas muy grandes. Un horno enorme. Una empresa electrointensiva es electrointensiva. No se puede hacer mucho. Porque ahí está el estado del arte. Llegamos hasta aquí. O sea, yo soy una cementera. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Pero en cambio, nos olvidamos de que hay muchos equipos, muchísimos equipos ineficientes funcionando en la industria. Y eso es fácil de atajar, porque tenemos la solución y es económicamente rentable, tiene retorno. Tiene retorno de inversión de 1 año. Sí, ¿tecnológicamente va a suponer un problema? No, estamos para lo mismo. Es una formación muy sencilla, no hace falta ser un gurú de la electrónica ni de la robótica, sino que son equipos ya que están diseñados con ese objetivo, ahorrar energía, ser eficientes. Ese es el paradigma. Copiamos nosotros de Japón. O sea, es equipos están diseñados para lo que estamos buscando. Sin más. No tiene mucha más historia esto. Si tenía por aquí factoría inteligente, tengo una imagen por ahí que quería enseñaros, algún vídeo, para que, claro, todo esto que os he contado, lo bonito es lo digo. Vamos a ver. Y vamos a ver. Oye, si tenéis cualquier pregunta... Sí, hacernosla llegar bien a través del chat o si queréis os ponemos a ver. Sí.
como queráis. Vale, dime, bueno, abrimos. Vamos a ver una cosita para que esto se calculó. Os voy a enseñar lo que os decía, es cómo es predecible. Escritorio de esto. Sí. Si tenéis cualquier incidencia técnica también decidlo. Vale. Al principio, bueno, aquí por ejemplo, hemos cogido unos cacharros, actuador, cilindro, como queréis llamarlo, lo hemos cogido y le hemos dicho lo que va a hacer, que se va a mover a 500 milímetros, va a esperar 55 segundos y va a volver a su posición de retorno. Esto es una máquina, esto es real, esto es parte del estudio de una máquina pues, que está comprobando circuitos electrónicos. Entonces, este cacharro lleva aquí un cabezal con un montón de pinchos, entra dentro, establece los circuitos eléctricos, producen una serie de tareas de comprobación y retorna a su posición para que entre otra pieza comprobada. Bueno, pues nuestro objetivo era que hiciese el trabajo en 60 segundos y efectivamente, si ahora vamos a ver el resultado, esto es lo que le hemos dicho que queremos que haga. Por supuesto, esto que vemos aquí en pantalla, luego se lo podemos trasladar al equipo. Esa es su programación, tan sencillo como eso. Entonces, vamos a ver la siguiente imagen. La siguiente imagen, ya, esto es la cinemática, esto es el movimiento. Aquí ya nos cuenta cómo es su perfil de movimiento, cómo lo va a hacer, es como le he dicho yo que quiero que lo haga, y nos da el tiempo, 59,66 segundos. Esto es lo que va a tardar. Esto es la cadencia de la línea de producción. Va a sacar una comprobación de producto, o sea, un producto terminado y comprobado cada 59,66 segundos. ¿Podría ir más rápido? Sí, pero bueno, esto es lo que nos han pedido. Nos hemos ajustado a la necesidad, porque hay otras máquinas que tardan lo mismo. Entonces, nosotros que hemos conseguido minimizar el tiempo en el que el proceso de comprobación está parado. Entonces, por eso esto entra y sale muy rápido, lleva, lo contacta y sale luego muy rápido para que entre otro equipo y vuelva. Porque el tiempo más costoso es la comprobación. Estamos haciendo que esa línea produzca al máximo su capacidad. O sea, estamos aprovechando todos los componentes gastando la energía mínima. ¿Y cuánta energía gastamos? Lo sabemos. Lo hemos predecido. Aquí lo tenéis. Claro, esta tecnología nos permite hacer esto. Es una maravilla. ¿Lo habéis visto? Nos permite saber lo que vamos a tardar. Pero es que también nos permite conocer. Aquí yo he hecho un supuesto de 16 horas, 2 turnos, 250 días de trabajo, un coste que vi el otro día que era con 0,3, pero bueno, pues es otro, en los kilovatios, y un coeficiente de emisión de 0,42. Como comentábamos, depende del mix de producción, pues tendremos un valor distinto. Pero bueno, es un valor de referencia, sin más. ¿Y qué nos dice? Los kilovatios, esto es el consumo anual. Vamos a emitir 49 kilos de CO2. Y nos va a costar 34,91 euros este trabajo. ¿Pero cuántas veces ha hecho esto al año? Pues si tenéis ganas de hacer la multiplicación, 60 por 16 y por 250. Saco una calculadora por ahí. Vamos a ver. Saco ahí una calculadora. Aquí está. 60 por 16 por 240 kilómetros. Exactamente. 240 veces ha ido para adelante y para atrás este cacharro y nos ha costado 24 euros. El coste de operación es ridículo. Entonces, cuando estamos hablando de que estos equipos pueden costar más dinero que su alternativa clásica, su alternativa clásica tiene más de 70 años en el mercado. O sea, estamos usando tecnología de 70 años. Pues, obviamente, se ha avanzado. Pues ahí lo veis. El coste, no quiero poner el coste de un equipo alternativo porque va a depender de muchas cosas. Pero si estáis interesados, yo os lo mando.
Yo os lo mando para que veáis la contraparte. Pero el impacto es tan solo 49 kilos. Esto no es nada, esto es arrancar el coche. Ahora, multiplicad todo esto por cientos, miles de equipos que hay en la industria. El retorno que tiene económico, el beneficio y sobre todo el poder aprovechar, porque hay una cosa, las redes eléctricas hay que dimensionarlas. Aprovechar la red eléctrica, mejor, menos pérdidas. Redes eléctricas menos cargadas, menos pérdidas. Aprovechar las capacidades de generación actuales. Igual no tenemos que añadir más. Es que igual no tenemos que añadir más si somos eficientes. Y esto es una planificación. Esto es lo bueno. Sabemos que esta instalación le hemos producido una rebaja, una reducción, o la estamos diseñando para que sea responsable desde el principio. Es responsable desde el principio. No, lo estamos buscando, lo necesitamos. Entonces, esto es lo bueno de la mecatrónica, nos permite predecir. Cosa que otras técnicas no nos permiten. Entonces, ¿hay alguna cosita más? Vale, sí. Eso es, que si tenéis cualquier duda, que nos la planteéis a través del chat o bien si queréis levantáis la mano y podemos abrir el micro también sin ningún problema. Vale, os voy a poner un vídeo para que no sea tan aburrido. Vamos a ver, por ejemplo... de vídeos. Bueno, vamos a hacer este que es dosificado. Esto es un ejemplillo de una cosa que ocurre habitualmente. Bien. Está muy bonito. O sea, tampoco. No, está bien, ese tiempo. Bueno, a ver. ¿Esto qué es? Así, pues nada, un cacharro que se mueve, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es un proceso bastante habitual en la industria. ¿Qué es? Una aplicación de un adhesivo o de una junta. Imaginaos una tapa de un motor. Una tapa de un motor lleva una junta de sellante. Un equipo electrónico lleva una junta de adhesivos. Vale, pues a este robot le hemos pasado un dibujo de esta pieza y desde el dibujo se ha generado el programa de movimientos. Ahí, esa boquilla estaría aplicando pues, una silicona, podría ser también cualquier otra cosa, ¿no? Podría ser, por ejemplo, eso podría ser un láser de marcado, podría ser una herramienta de mecanizado. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, ese trabajo de aplicación, tenemos un señor haciendo esto 8 horas al día. Está ahí con su cacharro de silicona, dale que te pego, y así está 8 horas. ¿No es mejor que ese señor aprenda a manejar este equipo? Porque ese es un trabajo absurdo. Es que es un trabajo que no tiene... De hecho, esta máquina tiene su capacidad de movimiento. O sea, los movimientos los repite con una centésima de milímetro de desviación. No se equivoca. Los va a hacer todos perfectos. ¿Qué va a pasar con eso? Tenemos asegurado que ese cierre, que es fundamental porque nos da la estanqueidad y si no luego ese equipo falla en el coche, por ejemplo. Que ese producto no va a fallar. No va a ser un desperdicio. No va a depender del estado de ánimo de la persona, porque esto es muy aburrido. Imaginaos 8 horas haciendo esto. Las primeras, bueno, entre que calientas y tal, bueno, corregirás un poquito, luego ya estás a gusto y luego ya estás hasta las narices. Entonces, bueno, el resultado va a ser esa campana que os he enseñado, pues la que está vacía bien. No la que está entre puñetas, sino la que está vacía bien. ¿Por qué? Porque vamos a tener defectivos, no va a ser tan perfecto. Eso va a suponer, por ejemplo, que en la vida del componente, pues bueno, como no son tan perfectas esas puntas, pues al final se van a degradar antes, ese producto se va a estropear, va a la basura, va a haber que hacerlo. A uno le parecerá muy bien que vendemos recambios, pero eso no es mucho. Y además lo que comentábamos antes, que esto es una aplicación industrial, pero que se puede aplicar a cualquier sector. La persona que está
metiendo tickets copiando el ticket y metiéndolo en el ERP a mano, pues eso también es un trabajo que estás constantemente Eso es un haciendo trabajo que se y haciendo. que lo puedes hacer. Claro. Este equipo a su vez nos está proporcionando, como su velocidad es constante, pero es muy tonto, o sea, es decir, lo hemos dicho que vaya a tal velocidad, vaya a tal velocidad. El fluido que colocamos tiene un caudal, entonces, constante, porque también está regulado, obtenemos un cordón perfecto. O sea, perfecto, eso que queremos hacer cuando hacemos con la bañera que quede perfecto no queda nunca. Esto lo hace perfecto. Lo hace perfecto siempre. Lo podemos hacer que sea más alto, más pequeño, eso es lo que es regulable. Ahora yo quiero que sea más gordito ese cordón. Le bajo la velocidad y le mantengo el caudal. Como aplica el mismo producto, pero a una velocidad inferior, pues va a depositar más unidad de tiempo, con lo cual, por posición. Este producto ha cambiado, porque ahora tiene no sé qué forma, me lo han pedido, tengo que adaptarme, el mercado me lo pide. Como es programable, lo puedo cambiar. Entonces, estos sistemas son sistemas de fabricación. Esto es lo más sencillo que se puede hacer. Este es el robot más sencillo que podemos tener. El más sencillo. Es muy económico y además hace su trabajo. Y lo hace con un consumo energético reducido. ¿Habéis visto lo del cilindro ese? Pues esto se calcularía igual. Pues en vez de, como tiene dos de estos, pues más o menos estaríamos hablando pues que en vez de 30 euros son 60 euros. 60 euros al año es el coste de este equipo funcionando. Pensando en las agencias, ¿no? Tú que conoces las empresas de aquí del entorno, hay mucha reticencia porque decías que es más un tema de mentalidad, ¿no? Cambio de mentalidad lo que hace falta. Tenemos mucho recorrido, hay mucha reticencia. El problema es que no tenemos integrado el tema del consumo, de la racionalización. No lo tenemos integrado. Pero eso empieza un poquito más abajo, empieza en el propio cliente que demanda la máquina. Ahí es donde empieza todo. Empieza ahí. Y antes de eso empieza en nosotros, en los consumidores, que tampoco los mandamos. ¿Tú quieres decir, te preocupa lo que cuesta este teléfono o te preocupa el impacto que tiene ambiental? No te preocupa el impacto ambiental, yo te importa que sea económico. Entonces, vale, igual tenemos que dar un término medio. ¿La empresa de aquí estaría dispuesta a meterse aquí? No. La empresa está dispuesta cuando tiene un requerimiento. O sea, yo, por ejemplo, estoy trabajando con una empresa que trabaja a nivel multinacional y se están encontrando mercados en los que eso es una realidad. Mercados europeos en los que ya le están diciendo, no, me tienes que minimizar las emisiones de CO2, me tienes que asegurar que todos los procesos tienen que ser apuntados. Entonces, estos movimientos sencillos que antes se quedaban fuera y se siguen quedando fuera, empieza la gente ya, algunos clientes, pero esto es cliente final, lo está pidiendo el sector automoción. ¿Cliente o porque no? Eso es Si tú introduces por ley esa preocupación, como sea, de distintas formas de estimular, pues claro, eso es tracción. Eso es tracción. Sí, claro, sí que estamos viendo eso, en todas las jornadas que estamos haciendo, que hay muchas veces que los cambios y las adopciones de nuevas tecnologías se hacen por ley. Sí. El ejemplo más Combinación. O incluso trámites con la administración. Las empresas tienen que relacionarse con la administración utilizando medios electrónicos. Punto. Claro. Si no, ¿cuántas empresas estarían todavía yendo con sus cuentas en papel? O sea, lo hacen porque no les dejan, ¿no? Entonces, igual... Eso es. Mira, el tema de la iluminación es muy bien, ¿no? Vamos a hacer todo LED. ¿Vale? ¿Pero cuánto es el consumo de iluminación en una planta respecto al consumo energético del resto de las instalaciones? Pues en muchos casos es anecdótico. Y en cambio, pues se articulan ayudas para eso. Curioso. O sea, no es curioso. Yo pienso que es un tema, sin más, de desconocimiento. No se puede esperar que la administración sea experta de todo, obviamente. ¿No? Ni tampoco de las tecnologías en el estado del arte, ni las tecnologías que son comerciales y ya difundidas. ¿No?
Nosotros por eso vamos a un referente. Vamos a un referente en el que vemos que hay una historia y esa historia es una historia de éxito. Entonces, por ejemplo, en Japón, el planteamiento del movimiento, este tipo que habéis visto, movimiento sencillo, para adelante y para atrás, que es súper común, es eléctrico. Dice, tiene que ser movimiento eléctrico. Ellos ya no utilizan otra fuente de movimiento, no usan la neumática, no usan la hidráulica. Solo en aquellos casos que son insustituibles, que cada vez son menos, casi ninguno. Grandes fuerzas y cada una de las cosas. Pero en este caso, por ejemplo, este que es un fabricante para líneas de fabricación, cuidado, en España tenemos muy buenas empresas. Hay un pensamiento de que nos dedicamos turismo y agricultura, y no, hay empresas muy buenas y trabajan mucho para exportación. Y luego me llamó la atención lo que has dicho en salud, ¿no? O sea, que en Japón se incorporan ya que hay muchos robots para dar servicios básicos. Que eso me llama la atención que aquí no se haga entonces, ¿no? Con los problemas que hay. Sí, pero al final, si tienes, por ejemplo, la utilización de exoesqueletos, exoesqueletos rehabilitadores. Allí entra por la seguridad social. Porque, ¿qué más te vale? ¿Qué es mejor? ¿Una persona discapacitada o una persona capacitada? ¿Qué sale más el balance social, económico y total? ¿Qué es mejor? Pues que sea autónomo. Entonces, lo que buscan es la rehabilitación. O ya en otros casos se colocan exoesqueletos, pues, que son robots, más o menos son robots, su funcionamiento. Exoesqueletos que lo que son ayudas. Como también estábamos viendo exoesqueletos para ayudar a operarios a levantar carga. Claro, pero eso es para disminuir, eso es egoísta, eso es para disminuir lo que son las bajas laborales, las lesiones por repetitividad. ¿Tú ves exoesqueletos por aquí? No, o sea, ni uno. Ni uno. Y en cambio tienes, luego ¿eso qué es? Eso es un coste. Coste en bajas para el Estado, luego es presión para los sistemas asistenciales, porque, claro, esas bajas se han provocado por una repetitividad, lesiones a veces no recuperables, con lo cual la lugar de invalideces, esas invalideces tienen un coste que alguien los tiene que pagar, que normalmente es el Estado. Entonces, cuidado. Ahí es un tema que también aquí no he hablado de ello. Bueno, el primer robot industrial, no sé si sabéis, se colocó en 1969 por una empresa americana, Unimation, era hidráulico, el primero. Y ese robot era robot comercial, no experimentos, sino robot comercial. Se metió en una fundición. ¿Por qué? Porque tenía un nivel de bajas hormonas. Entonces se quema, se moría directamente. Entonces, un robot entrando y descargando piezas de forja, que son piezas de alta temperatura, una probabilidad altísima de daños, pues ahí empezó. O sea, que empezó con un objetivo de, sí, mejorar la producción, pero eliminar lo que es las lesiones, eliminar los accidentes. Los robots eliminan accidentes. Todos estos mecanismos automáticos eliminan accidentes. Yo tengo amigos que trabajan en máquinas, pues uno, pues otro día no perdió el dedo, pues porque yo qué sé, tuvo suerte. Pero bueno, ha estado 3 meses de baja. 3 meses de baja. Esa empresa tiene un problema, porque le falta una persona, claro, no las tienes de sobra, ¿no? Pero además había un coste social, eso se está pagando. Si en vez de meter las piezas a mano hubiese habido un robot tonto haciendo eso, no le hubiese pillado la máquina. Entonces, hay muchas medidas que se ponen de seguridad en los carros manuales, pero aún así el accidente persiste. Porque hay un riesgo, y es un riesgo estadístico. Entonces, cuando tú colocas la máquina, el riesgo estadístico desaparece porque no existe riesgo para la persona. Entonces, ahí también es importante. Yo mi experiencia, yo 10 años llevé de una ingeniería de robótica, de director técnico, nosotros hemos visto crecer las empresas con la robótica. No, esto de que no crecen. ¿Por qué? Porque quitas tareas sin valor
y a los superiores los recolocas en otras tareas. Empiezas a producir más y mejor. Al producir más y mejor, tienes una mejor salida comercial. Como tienes un mayor retorno, eso produce una reinversión. Y en otros campos de la empresa van creciendo. Las mismas líneas de producción van creciendo. Incorporas más técnicos porque tienes más líneas de producción. O sea, y eso además, sobre todo, lo que hace es que, hombre, hay una bajada en el mercado de mi producto. Bajo la velocidad de mi producción. Pero el coste operativo, aunque ya se amortizan muchas máquinas, pues no está directamente direccionado al coste laboral de las personas. Eso es una parte pequeña luego respecto a todo. Te permites ajustarte a la producción. Entonces es una empresa robusta. Robusta porque no tiene que seguir pagando nóminas sin recibir ingresos. Puede estar en el desierto más tiempo sin agua. Eso es el tema. Entonces, muchas empresas, las crisis, pues las empresas que han estado robotizadas, que han tenido una política de automatización adecuada, han subsistido. Y las otras han caído. Es así. Como estamos en periodos de incertidumbre constante, es importante eso. Tener esa capacidad de adaptabilidad. O sea, ya ese es otro tema. La automatización y la robótica, que la robótica es un elemento, o sea, la robótica no es más que un cacharro como este, pero que tiene más grados de libertad. Es un cacharro, es un cacharro. Entonces, estos cacharros, al no depender tanto de la mano de obra, nos permiten ajustarnos mucho más a la demanda, con mucha más flexibilidad. Los sistemas antiguos eran sistemas muy rígidos de automatización. Pero lo que hay ahora en el mercado no tiene que ver. O sea, a nivel comercial hay una cantidad de cosas para elegir que no usarlas no tiene justificación. Es que no tiene justificación. A menos, entonces, decías, ¿qué pueden hacer los organismos de promoción? Promocionar la automatización del movimiento. A ver, ayuda al robo colaborativo. ¿Por qué al robo colaborativo? ¿Qué retorno da el robot colaborativo, social, económicamente respecto a otra máquina? ¿Da algo? No. No. ¿Es una moda? Sí. Vale. No tenemos que entrar en las modas, tenemos que ver el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que tengamos empresas robustas, que produzcan calidad, que la gente quiera comprar su producto, reconocidas en este país y fuera. Entonces, tenemos que ir a sistemas productivos. Si nosotros podemos ser los mejores en el mundo respecto a nuestra tasa de CO2 por producto producido, entraremos en mercados que si no, no vamos a entrar. Es más, podremos utilizarlo como recurso a la hora de vendernos respecto a otros países. Leemos a China. Tú, que estás generando con un montón de generadores de carbono, tu coste de emisión por producto es tanto. Ser tanto. Porque su constante que hemos visto de emisión de CO2 es altísima. Entonces, nosotros podemos decir desde el nivel gubernamental, bueno, un producto producido tiene que tener este coste en CO2. Y eso es un cálculo. Y además se puede auditar. Es un cálculo, es auditable y hay tecnología para hacerlo. Para diferenciarnos, para protegernos. Porque eso sí, ¿no? O sea, nos hace falta. Entonces, tenemos las herramientas, lo que pasa que tiene que ser atractivo para el empresario, tiene que ser atractivo para la ingeniería, porque estas tecnologías introducirlas. Pero eso, si hay un marco legal, un marco normativo, que ayude en ese camino, fenomenal. Pero es que va a ser uno para todos. Sí, que va a ser uno para todos. Y ya os digo, siempre son cosas, cuando ves los planes y tal, estos pequeños movimientos no están introducidos en ninguna ayuda, en ninguna forma de ayuda. O sea, yo quiero reducir mi consumo de CO2 en mi línea. ¿Existe algún mecanismo que me ayude o que me promueva, me dé ganas de hacerlo? Puede ser. Luego hay estos factores que son
pues un poco culturales. Aquí nos gusta comprar barato. La idea de inversión también es una idea que hay que trabajar. Pero es que en la ecuación de la inversión siempre y exclusivamente metemos el rendimiento económico. ¿Y cuál es el rendimiento social? El rendimiento, digamos, social, me refiero a la durabilidad de la empresa y también a sus emisiones, por ejemplo, o su consumo energético. ¿Dónde está eso? No está. Esa ecuación no la trabajamos. Y es que no es nuevo. El tema este de la energía es muy viejo. Ya hubo. Yo me acuerdo de chaval que hubo una cosa que llamaban la crisis del petróleo. Sí, pero no espabilamos, ¿eh? No fue suficiente. En aquel momento, Meta, que es ingeniero también, hizo el máster del CADEM de eficiencia energética, porque salió en aquel momento. ¡Hostia! ¡Un globo! ¡Era un globo! ¡Vamos a prepararnos! Y sacaron el máster de eficiencia energética. Y ahí que a mi Meta, que no sé qué tenía que hacer, pues sí se lo hizo. Se lo hizo. Tenemos en casa unos libros súper chulos grandes. Ahí está. Pues eso cuando, después de esto es como lo de la borrachera, que qué fiesta, y luego ya te olvidas. Y dices, no voy a volver a beber. Pues, hasta la siguiente fiesta. Ya estamos en esa fiesta. Vale, sí, como comentáis, estamos un poquito ya fuera de tiempo. Muchísimas gracias por el tiempo que nos habéis dedicado, las personas que habéis asistido a la jornada, a Eli Garapen por colaborar en el ciclo, y a la radio también, a Eli Fundación por haber colaborado con nosotros, y nada, nos esperamos en próximas jornadas. Quedamos a vuestra disposición, como siempre, ¿vale? A través de Garapen o directamente con la radio podéis contactar. Cualquier duda que os surja relacionada con el tema, estaremos encantados de ayudaros. Eskerrik asko etortzeagatik eta horren arte.